Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cap Investing y hoy voy a analizar YPF. Hola inversores, yo soy Capa y hoy voy a analizar la primer empresa argentina en el canal. Como lo dije en el saludo, la empresa es Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF. Como siempre, comenzaré hablando del negocio de la compañía, cómo genera sus ingresos. También estaré hablando de algunas noticias relevantes como la recompra de acciones y el juicio que afronta también YPF y Argentina con respecto a la expropiación. También voy a analizar los últimos años y con toda esa información voy a tratar de llegar a valorarla de alguna manera. No voy a poder utilizar los ratios y los métodos que vengo utilizando, como es el descuento de flujo de caja libre o valorarla por múltiplos. Y ya van a ver por qué, ¿no? En Twitter y también en algunos videos del canal me dijeron, ¿por qué no analizás alguna empresa local de Argentina, no? Me refiero. Y al final de este video se van a dar cuenta por qué no. No porque no quiera, sino porque desde el punto de vista del value investing es muy difícil llegar a valorarla. Porque no solo uno tiene que analizar desempeños pasados, que eso se puede hacer porque lo escrito está, pero es muy difícil llegar a hacer una estimación a futuro, mirar inclusive 2 años para adelante cuando el contexto económico de Argentina es muy complicado. Pero bien, al final del video, cuando lleguemos a las conclusiones, se van a dar cuenta de por qué últimamente o siempre analizo empresas de Estados Unidos y no me centro tanto en Argentina. Pero bien, antes de comenzar con el análisis de YPF, como siempre, te invito a darle like a este video, a suscribirte al canal y hacerle clic en la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo contenido. YPF Sociedad Anónima es una empresa de energía que se dedica al upstream y al downstream de petróleo y gas en Argentina. ¿Qué significa upstream y qué significa downstream? Upstream es el proceso de detectar, encontrar y extraer el petróleo y el gas, el petróleo crudo. Ahora, una vez realizado eso, la segunda parte es la de downstream, en la cual se hace toda la refinación, destilación, también se hace toda la comercialización, transporte y distribución del petróleo, también productos derivados del petróleo, petroquímicos, biocombustibles, y así operaciones de separación de gas, distribución de gas y energía eléctrica. Algunos datos. Al 31 de diciembre de 2021 tenía 119 campos de petróleo y gas, esto es aproximadamente 643 millones de barriles de petróleo y aproximadamente 2.447 millones de pies cúbicos de gas. También contaba con una red de distribución minorista porque es al año 2021, ¿no? De 1.654 estaciones de servicios bajo la marca YPF con 18 permisos de exploración. Miren, en la descripción del video les voy a dar algo de información más por si les interesa el rubro, sobre todo de el petróleo. Les voy a dejar un poco más en profundidad el tema del negocio porque tengo muchas noticias y muchas cosas que van a servir este video como aprendizaje, ¿sí? Sobre todo aprendizaje típico de empresas argentinas que tienen un ADR en el exterior, en Estados Unidos, por ejemplo, como es el caso de YPF. Así que voy a cerrar por acá el negocio, como te dije, en los comentarios te dejo algo más de información y voy a pasar directamente a las noticias. Primero te voy a dejar y te voy a poner en contexto la noticia más reciente que tenemos respecto a YPF y es que el 15 de septiembre de 2022 presentó ante la CNB, ¿sí?, un comunicado en el cual deseaba informarle a todos los inversores que lo que iban a hacer es una recompra de acciones, ¿sí?, con un monto máximo a invertir, esto es de 4.768
millones de dólares, ¿sí? También te voy a dejar el link a este documento, así lo podés leer todo, porque en el momento cuando salió la noticia, por ejemplo, algo que confundió a muchos inversores fue este punto 5, ¿no? Que decía el precio a pagar por las acciones, ¿sí? 2 puntos, hasta un máximo de 2.975 pesos por acción en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y hasta un máximo de $10.50 por ADR en lo que era New York. Actualmente cotiza, no lo tengo de memoria, creo que en Estados Unidos están los $7 y en Argentina están los 2.200 pesos. Pero son montos máximos, no significa que va a pagar por ADR esta cantidad, o sea, no va a pagar $10.50 por ADR cuando cotiza 7, ni tampoco lo va a pagar casi 3.000 pesos cuando cotiza 2.200. Pero bien, esta es la primera noticia relevante para un inversor porque la empresa hacer una recompra de acciones, como siempre decimos, debería elevar los beneficios por acción para los accionistas. Por último, cuenta que la cantidad de acciones en circulación, a modo informativo, se indica que al 13 de septiembre de 2022 tiene emitida 393 millones de acciones en circulación aproximadamente, las cuales se encuentran totalmente suscritas e integradas, previa detracción de 279.430 acciones propias que la sociedad tiene en cartera a la fecha, ¿sí? Noticia número 1, pulgar para arriba. Ahora vamos a ver otra noticia y les voy a mostrar primero este video. Voy a hablar un poquito de la expropiación. No voy a hacer hincapié en ese tema y en este juicio, solamente ponernos en contexto. Repsol ha llegado a un acuerdo con Argentina tras la expropiación de YPF. La petrolera española recibirá una compensación de 5.000 millones de dólares por la nacionalización en 2012 del 51% de las acciones de la entonces filial. El acuerdo cerrado hoy por el Consejo de Administración de Repsol garantiza que el grupo presidido por Antonio Brufau recibirá títulos en deuda argentina con un valor de mercado de 4.670 millones que podrá vender o conservar hasta su vencimiento. También supone la retirada de todos los litigios judiciales pendientes, incluido el arbitraje en el Banco Mundial y la renuncia a futuras reclamaciones. Brufau se ha mostrado satisfecho por el acuerdo alcanzado. Creo que, sinceramente, iniciamos una nueva etapa más potente desde un punto de vista financiero, con muchísima ilusión. Argentina reconoce una deuda de 5.000 millones de dólares que sufragará mediante varias emisiones de bonos y no quedará saldada hasta que Repsol cobre el total. El jueves se cerrará en Buenos Aires las negociaciones de un largo conflicto que ha durado casi 2 años desde que el gobierno argentino decidiera nacionalizar YPF en abril de 2012. Esa fue la noticia de un medio español. Vamos a ver la noticia en su momento, en el año 2012. Esto es 16 de abril de 2012. El diario El País publica esta noticia de que Argentina expropia a Repsol, su filial de YPF. Es decir, que toma el control del 51% de las acciones de la filial de Repsol. En ese momento, Cristina Kirchner era la presidenta de la Nación y Axel Kicillof el ministro de Economía. Yo toda esta nota se las voy a dejar en la descripción porque hay videos, la verdad que está buenísimo informarse. Aparte uno se vuelve a poner en contexto algo que ya pasó hace 10 años, pero desde el punto de vista inversor, veamos esta radiografía de Repsol YPF. Acá, fíjense que está el accionario, en donde dice, vean aquí este gráfico a la derecha de YPF que tiene 57,43% pertenece a Repsol, 25,46% a Petersen, recuerden este hombre, y 17% a otros, ¿sí? Entonces, lo vamos a poner cronológicamente. En el 2012, Argentina expropia el 51% de las acciones, le llega un acuerdo con Repsol, perfecto, ya está. Pero ¿qué pasó? 3 años después aparece un juicio por parte de 2 fondos de inversión. La nota que te estoy mostrando es reciente, es del 10 de agosto de 2022, de la periodista Sofía Diamante del diario La Nación, en donde en realidad la noticia habla de que unas 100 empresas argentinas presentaron un escrito en la Corte de Nueva York, que es donde
se sigue el juicio por la expropiación de la petrolera, pero eso no es lo que yo te quiero mostrar, sino que me pareció muy interesante mostrarte para que se entienda que el juicio, ¿sí?, lo van a ver en esta parte, dice que los fondos de inversión Burford Capital y Eton Capital demandaron a la Argentina y a YPF por la estatización del 51% de las acciones en el 2015. Perfecto, eso ya lo sabíamos. Entonces, el Estado argentino e YPF tiene diferentes acusaciones. A la Argentina, ¿de qué la acusan? Bueno, de haber expropiado el 51% de las acciones y no haber llamado a una oferta pública para adquirir el resto de la compañía, como estaba obligada, según el estatuto de la compañía, lo que generó un perjuicio al resto de los accionistas. A YPF, en tanto, la acusan de no haber obligado al Estado argentino, como nuevo accionista, de haber cumplido el estatuto. De aquí el juicio. Pero bien, dame un minutito más, te muestro algo más, porque te había nombrado Petersen y ¿qué tenía que ver? Bueno, bien, resulta que, como te estoy mostrando acá, la demanda, como dice el texto, contra YPF y la Argentina se presentó en New York en el año 2015 por el fondo Burford Capital, luego de haber adquirido el derecho a litigar a la justicia española en la quiebra de las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, a cambio de 15 millones de euros y un 30% de la indemnización que resulte del juicio. La causa se basa en la expropiación. Pero a ver, estos fondos adquirieron este derecho de litigar, ¿sí?, a través de la justicia española. A ver, yo no soy un experto en derecho ni nada. Me pareció interesante mostrarte esta parte y que se entienda que este juicio, bueno, sigue en la corte de New York. Hay que ver cómo se desenvuelve y qué pasará. Porque por último te digo que el juicio, esto acá sí nos va a doler si realmente ocurre, podría costarle al país entre 3.500 millones y 5.200 millones de dólares, según informó YPF en un comunicado a la CNB. Esperemos que no, bueno, hay que seguir este tema, sobre todo si sos inversor o te interesa invertir en YPF. Pero bien, cierro aquí la parte de noticias, ya analizamos un poco el negocio, dimos noticias, vamos a ver un poquito su balance y vamos a tratar de valorarla de alguna manera y al final hacemos un cierre con algunas deducciones que he tomado. En realidad, hablando también con algunos colegas de cómo se podría llegar a valorar esta empresa. Bien, continuamos, vamos a analizar un poco ahora sí sus balances, vamos a ver sus últimos años. Miren, lo que te estoy mostrando ahora es el sitio de la CNB en la sección Empresas, en donde ustedes pueden venir y buscar la empresa que sea de su interés, el tipo de documentos que quieren recuperar, pueden ser todos o pueden solamente emisiones, bueno, lo que ustedes quieran buscar. Pueden también seleccionar un rango de fecha y pueden obtener información de todo lo que la empresa presente ante la CNB, que sería si está alguna persona que no sea de Argentina viendo este video, sería como la SEC de Estados Unidos, la Comisión Nacional de Valores, sería nuestra SEC en Argentina. También tenés hechos relevantes. Bueno, hay un montón de información que se puede obtener desde aquí, desde emisiones, también si hay emisión de obligaciones de negociables, títulos de deuda, bien, todo lo pueden ver aquí en el sitio de la CNB que te dejo en la descripción de este video. Por otra parte, en esta pestaña estamos viendo la página de YPF en la sección de inversores, en donde podés encontrar también muchísima información, ya un poco con un formato visible y más claro. Yo acá en esta parte yo ya tengo abierto los informes anuales que presenta YPF, ¿sí? Y acá pueden encontrar dos tipos de informes. Primero el informe que dice acá formulario 20F, ¿sí?
Estos formularios 20F, que está acá, si los quieren descargar, yo ya lo tengo descargado y ahora te lo voy a mostrar, pero te voy a explicar qué es un formulario 20F. Y es muy simple, el formulario 20F es un formulario que YPF presenta ante la SEC. ¿Por qué? Porque hay ADRs que cotizan en Wall Street, en los Estados Unidos. Entonces, tiene que presentar YPF para poder tener esos certificados de depósito en Estados Unidos. Tiene que presentarle ante la SEC estos formularios. Ahora sí te voy a mostrar uno en pantalla, después los vamos a ver un poquito más, pero tienen el formato típico de los formularios 10Q o 10F que presentan las acciones de Estados Unidos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, ya vamos a volver, hay mucho para ver. Entonces vuelvo acá y digo, bueno, vamos a ver, no voy a ver en principio los 20F, voy a ver los formularios, las presentaciones de balances que hace YPF. Por ejemplo, me abro el del segundo trimestre 2020, que la verdad tiene 28 páginas, está bastante claro, ¿sí? Visualmente es muy bueno, me encanta cómo está presentado. La verdad que, aparte está en español, que nosotros en Argentina decimos, bueno, está muy bueno para leerlo, ¿no? Si sobre todo uno es accionista o tiene inversiones en esta empresa. Entonces pueden ver ingresos, EBITDA, resultados operativos, resultados netos, free cash flow, deuda total, sobre todo para ir siguiendo a ver cómo se va endeudando esta empresa. Te van contando los principales hitos. La idea no es que yo te lo cueste ahora, sino que te lo muestre y que vos puedas ir, leerlo y hacer tus análisis. También se pueden ver costos por lo que era upstream, por lo que era downstream. Si seguís bajando tenés, por ejemplo, activos y pasivos. Quiero ver si llego a mostrártelo para así ya pasar un poquito más al otro formulario, que es el que presenta ante la SEC. Te cuenta también algunas noticias. Me estaba mostrando lo que es downstream y ya voy a llegar. Aquí está, ¿sí? Y así ustedes pueden abrir todos los años porque tienen muchísimos años para atrás y pueden ver cómo fue evolucionando su activo no corriente, su activo corriente, su pasivo, su patrimonio neto. En principio, si los vemos un panorama rápido para saber cómo está la actualidad, fíjense que total de activo corriente tiene 5.134 millones de dólares. Recuerden, esto está en millones de dólares, este formulario. Total de activo no corriente, unos 19.257 millones de dólares. Después el patrimonio neto es de 9.401 millones de dólares. Pasivo corriente, total de pasivo no corriente, 10.522 millones. Bueno, en principio tenemos que su activo es mayor a su pasivo, tanto el corriente como el no corriente, ¿sí? Así que por ese lado estamos bien. La actualidad te lo dejo para que vos lo puedas analizar. También tenemos resultados, y lo voy a mostrar acá, de años anteriores. Esto lo mismo, si vos te vas por ejemplo al cuarto Q o al cuarto trimestre de 2020, como es en este caso, vos vas a poder ver también el resumen por año, ¿sí? Digo esto, no son muchos PDF los que tenés que bajarte, y sobre todo estos que están en español y están en millones de dólares. Lo primero que se me ocurrió cuando leía estos balances es decir, bueno, pero ¿a qué dólar se está tomando? ¿Cómo hace YPF? ¿Cómo calcula? Si nosotros todos los ingresos que tiene los tiene en pesos y esto me lo está presentando en dólares, ¿a qué tipo de cambio lo toman? Lo dejo ahí para que ustedes mismos se puedan responder. Ahora les voy a pasar a mostrar, ¿sí?, los formularios que presenta ante la SEC en Estados Unidos. Y estos formularios, tengo 3 abiertos, ¿no? Año 2021, 2019 y 2015. ¿Por qué? Porque yo lo que me vine a ver en este caso fue el total de sus ventas. Los formularios 20F, atención, se presentan en millones de pesos. O sea, tenemos un formulario en millones de dólares, como es el que te mostré recién, y ahora te estoy mostrando en millones de pesos, ¿sí? Entonces lo que hice, también pueden ver y analizar el balance como siempre
hacemos en el canal, pero acá tenemos el total de las ventas. Por ejemplo, para el año 2021 fue de 1.271.330 millones de pesos. ¿Sí? Recuerde, esto está en millones. Es decir, aquí el año 2020 YPF vendió 669.186 millones de pesos. O sea, a este número que ven acá hay que multiplicarle 1.000.000. Muchísimos números, ¿sí? Yo lo que hice fue, para cada uno de estos años, copiarme sus ingresos, ¿sí? 2019, 2018, 2017. Después los voy a mostrar al final en una planilla, ¿está bien? Y me quedé con la mano levantada yo solito analizando esto y dije, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de cambio se está tomando? Porque incluso si ustedes van a StockCrown, yo les estoy mostrando en pantalla, en StockCrown y buscan YPF, van a ver que sus revenues, sus ingresos por ventas, están dados en millones de dólares. Pero ante la SEC se lo presentan pesos. Y entonces, ¿a qué tipo de cambio los toma? Perfecto. En este formulario 20F 2021, yo les voy a dejar el link. Se van a la página 111. Aquí bajan un poquito. ¿Y qué hacen? Hacen como un promedio. ¿Sí? Por ejemplo, para el año 2020 el valor mínimo del dólar fue oficial, fue de 84 pesos con 70 centavos. Y el máximo fue de 102 pesos con 75 centavos. En el promedio, un dólar equivale a 95 pesos con 80 centavos. De esa manera, si ustedes toman los ingresos y lo dividen por este dólar promedio, les va a dar el revenue o los ingresos en dólares. Lo mismo para el 2020, lo mismo para el 2019, para el 2018 y para el 2017. ¿Sí? Y aquí lo explica un poco, ¿no?, de dónde saca este valor, y lo saca de el BCRA, ¿no?, del Banco Central de la República Argentina. Así que, con estos datos, ¿sí?, de ventas, de crecimiento en las ventas, me voy al Excel y ahora agarro mi lapicito que tanto me gusta y vamos a tratar de hacer una valoración con los últimos ingresos. No, a ver, como verán, no entré tanto en profundidad como hago en StockCrown y miro el crecimiento, porque sumado al tema del dólar, con lo cual ya se me disparó la primera alerta de qué pasa si en Argentina hay una devaluación del dólar. Lo está tomando a dólar oficial, y precisamente es el dólar que al menos yo creo que está más atrasado y que podría sufrir una suba, no sé, de un 10, un 15%, es decir, que haya una devaluación de la moneda. Pero además tenemos otro tema no menor, que es la inflación, ¿sí? Pero bien, ya voy a llegar a este tema. Con lo que quiero resumir un poco de esto es que no puedo hacer un análisis por ahí tan completo de los últimos años, porque incluso me faltan datos de inflación de estos años, porque el INDEC en un momento y durante algunos años no emitía este tipo de información. No quería irme a consultoras privadas porque, ¿qué pasa? Estoy tomando datos de YPF, estoy tomando datos del BCRA, del dólar, digo, bueno, me quedo con los datos que yo tengo, ya está. O sea, si no empiezo a mezclar privado con datos públicos, digo, me voy a lo que tengo, porque al fin y al cabo es lo que se termina presentando ante la CNB y ante la SEC. Sí, es otra señal de alerta como el dólar que quizás tengo que tener en cuenta, que los datos sean verídicos del todo, ¿no? Pero bien, tomé los últimos 10 años, fui balance por balance y me traje los ingresos en pesos. Estos están en millones de dólares, es decir, que a este número hay que multiplicarle 1.000.000, ¿sí? Lo que hice en esta columna fue comparar el crecimiento o no con respecto al año anterior. Por ejemplo, en el año 2011 YPF vendió un total, o tuvo ingresos por un total de 56.211 millones de dólares, y en el 2012 fueron de 67.000 millones. Entonces, ese año con respecto al año anterior
sus ingresos tuvieron un incremento de un 19%, ¿no? En el 2013 el crecimiento año a año fue de 34%, de 57%, de un 10%, de un 34%. ¿Y qué me pasa acá desde el 2017 en adelante? ¿Sí? Esto es lo que más voy a hacer hincapié. Que además del dólar, además de la inflación, yo tengo que ver cómo evolucionaron los crecimientos en ventas de YPF. También tengo que analizar gastos y un montón de cosas, pero digo, ya partiendo desde el punto principal de las ventas, por ejemplo, en el año 2017, sus ventas con respecto al año anterior crecieron un 20%, pero la inflación fue de un 25%. Es decir, que en términos nominales, YPF ganó un 20% más en pesos, pero si yo voy y le descuento la inflación a ese crecimiento, es decir, la ganancia real estuvo por debajo, ¿sí? Y en el año 2017 la cotización cerró en 425 pesos. Para el año 2018, ¿qué pasó? Sus ventas aumentaron, sus ingresos aumentaron casi un 73%, la inflación fue de un 34%. Entonces acá sí o la empresa mejor dicho, tuvo una ganancia real. La cotización quedó en 500 pesos aproximadamente. Y así año a año, fíjense que en el 2019 sus ingresos crecieron con respecto al año anterior un 55%, pero la inflación fue de un 53%. Salí empatado si querés ahí. En el año de la pandemia sus ingresos fueron casi lo mismo de 2019, con una inflación de un 42%. Este año fue negativo. Y en el 2021 sus ingresos recuperaron bastante, casi en un 90%. Claro, teniendo en cuenta que el año 2020 fue un año totalmente negativo. Entonces, si aquí comparo sus ingresos contra el de la inflación, fueron positivos. Y con respecto a la cotización, fíjense también cómo ha hecho esto, ¿no? O sea, ha ido subiendo, se amesetó y cayó. Y ahora está yendo al alza, ¿no? Tenemos estimado para un año 2022 un 90% de inflación. Entonces ese es otro punto importante. ¿Cómo yo puedo llegar a valorar la empresa? ¿Cuánto puede ganar la empresa para el año 2023? Porque tengo que saber qué inflación va a tener. ¿Qué va a pasar con el dólar? Imagínense para el año 2024 y 2025. Para mí es prácticamente imposible, o sea, es tirar una moneda al aire. Yo lo que traté de hacer aquí es decir, bueno, miren, si yo en el año 2017, en diciembre, ¿sí? Invertía, o el 1 de enero de 2018, tenía 425 pesos y me compraba una acción de YPF, cuando terminaba el año, esa acción cotizaba a 500 pesos. Ahora, si yo iba contra inflación, el precio de la acción tendría que haber valido 570 pesos. Es decir, que ese año yo perdí, porque la inflación me ganó por sobre mi inversión. Lo mismo hice para el resto de los años, ¿sí? Y es esta columna cotización contra estimación. Como pueden ver, por ejemplo, así seguía año a año, ¿no? En el año 2019 la cotización era de 858 y mi estimación con la inflación era de 770. Es decir que bueno, este año recuperé. Y acá un poquito hice algunos gráficos, ¿sí? Voy a hacer el último comentario. Año 2021 la cotización estuvo en 778 pesos y mi estimación daba que a mí me tenía que valer 1053 pesos. Ahora está en los 2159, pero volvemos a hacer lo mismo. Tenemos que ver cómo cierra el año de inflación y supongamos que es de un 90%, mi estimación daría casi los 2000 aquí y bueno, la cotización debería estar por encima de los 2000, ¿no? Espero que se haya entendido. La verdad que lo hago rápido para que el video no quede tan extenso, pero también lo traté de mostrar de manera gráfica, ¿sí? Cómo nos juegan y nos perjudican esta variable inflación y dólar. Que, por ejemplo, tenemos ingresos versus inflación. Como les digo, esto lo tengo que tomar 2016 en adelante porque tomo datos de INDEC. Entonces, tengo en azul los ingresos año a año
y en naranja la inflación. Entonces en el año, por ejemplo, 2016, aquí estuvo por debajo, en el año 2018 estuvo por encima, en el 19 empataron, en el 2020 perdí claramente y se está recuperando ahora. En este año vamos a ver cómo cierra y hay que ver, por supuesto, los balances que presenta YPF. Por último, los ingresos. Este es un poco de manera gráfica, un gráfico exponencial para que se puedan ver los ingresos. Así podríamos también hacer otros gráficos con deudas, con ratios también, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y acá concluyendo, ¿por qué? Yo no me quise meter tanto a estimar el precio futuro, porque hay dos variables que yo desconozco. La inflación puedo estimar para este año 2022 que termine en un 90%, y yo, como les dije, decir bien, hoy el precio de la acción, fíjense en cuánto está, en 2.159, entonces más o menos viendo el año 2021 digo, bueno, está más o menos en los 2.000, este año le pudo haber ganado, ¿no?, a la inflación el precio de la acción de YPF. Pero, ¿qué pasa para el año 2023? ¿Qué me baso en la inflación que se estimó en el presupuesto, que fue un 60%? Y no, todos estarán diciendo, la verdad, ni loco. ¿Qué va a ser? ¿De un 80%? ¿Va a ser más? ¿Va a ser menos? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar? Imagínense todas estas preguntas, año 2023, y yo quiero estimar una inversión a largo plazo. Bueno, la verdad que eso es imposible. A mí me resulta imposible. Yo puedo ver hasta acá, porque realmente hay variables que no se pueden manejar. Y encima el año que viene hay elecciones. Un hecho binario que, comparado con Estados Unidos, más o menos Estados Unidos haya ganado como ganó Biden o haya ganado Trump, básicamente el caminito sigue. Puede haber una corrección, pero básicamente el caminito alcista tiende a seguir. Acá en Argentina, si ustedes ven el gráfico, no los quiero aburrir tanto para ya terminar el video. La verdad es que mírenlo cómo venía subiendo esto. Como siempre hay que hacerlo de manera real, no solo en nominales. Y tuvo esta volada en las últimas semanas. Claramente creo que mostrándoles este Excel, ¿sí?, era algo que podía pasar. Siempre y cuando, y esto es también porque las presentaciones de balances que hizo YPF fueron buenas y recuperó lo que había perdido el año anterior. ¿Sí? Recuerden eso. ¿Sí? Que hubo una presentación de balance muy positiva y el precio se disparó. Pero, como les digo, la verdad que hoy Argentina, y este es mi punto de vista, yo no soy dueño de la verdad ni nada, tenés que seguir así paso a paso. Muy cortoplacista. Y bueno, no es mi perfil de inversión. Por ese motivo yo tratar de analizar e invertir en empresas que yo pueda así valorar. Obviamente el futuro no lo puede ver nadie, porque de hecho fíjense la corrección que está teniendo Estados Unidos, y eso hace que todos los inversores como nosotros de la filosofía de value investing o fundamentales, digamos, hay que ajustar márgenes de seguridad. Bueno, sí, pero la verdad que además de ese contexto mundial, en Argentina tenemos el contexto Argentina, en donde un día en Argentina son 3 meses de un país normal. Entonces no quiero hacer extremadamente largo este video, espero que me hayas entendido, sé que posiblemente quedaron muchas dudas. Como siempre me puedes escribir por aquí en los comentarios del canal. Te invito a darle like de paso, a suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba nuevos videos, como también en Twitter, ¿no? Mi cuenta de Twitter también, te invito a seguirme. Noticias todos los días, apertura, cierre del mercado, también algo de noticias cripto. Pero bien, cierro el video hasta acá, espero que te haya servido, que si sos inversor en Argentina me dejes tus comentarios, qué opinás. Yo creo que a mí me encantaría invertir en Argentina, pero la verdad es que hace un par de años que no lo puedo hacer porque me pasa esto, no puedo estimar lo que puede pasar ni siquiera un año para adelante. Pero bien, gracias por escucharme y me permitieron hacer catarsis, y nos vemos en un próximo video.